Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es martes, toca lucha libre y como muchos de estos programas esta semana, que por cierto ayer de nada, porque hemos cumplido ya en el laberinto de Minotauro Beca 500 programas, este es el 501. Pues este programa va a ser un poquito especial porque como hablo siempre de lucha libre, pero voy a hablar de los primeros eventos que vi en lucha libre. Claro, muchas a veces, y hay gente que me ha pasado a lo largo de mi vida, porque yo nací, me ha preguntado cómo vi yo la época de Telecinco, porque es la primera época que yo vi con José Luis Ibáñez y estos del mar, pero si tú naciste en el 91 y esta época fue en el 90 o 91, que estabas ahí en la cuna o en la barriga de tu madre viendo los eventos, no hombre, no, todo esto tiene un porqué. Porque yo, lo típico de pequeño, en el VHS de esa época no había ni DVD, ni esto de que es muy moderno, de ir al amigo valenciano o catalán llamado Torrent, de ir a ver las cosas, pues no, antiguamente estaban las cintas de VHS. Entonces yo una vez, recuerdo, viendo las cintas que había una, por ejemplo, que esa le di más vueltas, había una cinta con el libro de la selva que no era original, porque era una de estas que te pasaban en el videoclub, que te vendían ellos mismos, y era una con el libro de la selva y la sirenita, que por cierto no era en español, era en latino. O sea, claro, por eso a mí la mayoría de películas de Disney me encanta verlas en latino, porque es lo que yo mamé de pequeñito. Entonces, esa película empezaba con la sirenita y cuando se acababa la sirenita empezaba el libro de la selva, así en bucle. De milagro, la cinta no se rompió nunca, no sé cómo no se rompió la cinta VHS de todas las veces que vi. Que por cierto, eran unas cintas naranjas de la marca Kodak, las mismas que las máquinas de fotografía, eran unas cintas de VHS para grabar cosas. Yo recuerdo el color naranja. Pues un día me confundí y fui a ver esa cinta VHS pensando para ver yo de pequeñito, o me la ponía mi madre para ver el libro de la selva o la sirenita, que ya me sabía los diálogos de memoria, no cambiaba de peli de Disney, siempre la misma. Y de repente me encuentro que no son dibujos animados, sino que es algo de carne y hueso y empieza con unos tíos gritando como locos y se empieza una especie de pabellón, un sitio con cuerdas y saltan tíos semidesnudos, con calzoncillos o en chándal, sin camiseta y empiezan a pelearse los unos con los otros. Y ahí empecé yo a ver, claro, yo esa cinta, hasta que yo prácticamente pues en los 2000 vi otros eventos, pero yo me enganché pues igual que a los Disney, que había visto todo el rato esos eventos, pues me pasó lo mismo con la lucha libre, con la WWF, que emitía Telecinco, mi padre en esa época, en el 90 y 91, la había grabado en VHS para verla a él, porque a él también le gustaba ver esos eventos, y ahí estaban esas cintas VHS, y de repente aparecieron, estaban en mis manos, y me enganché a ese producto, que ese producto, una de las cosas llamativas, aquí lo he mencionado una vez en el podcast a José Luis Ibáñez y a Estos del Mar, que me encanta, porque por cierto a Estos del Mar, que en paz descanse, al que pude conocer en persona cuando estaba en la web KGB Wrestling y en el podcast Stream Pressing y en varios eventos, él nos invitaba, nos trataba súper bien, nos conseguía entradas, eventos, siempre nos trataba a toda la gente del mundillo súper bien, Estos del Mar. Pero es que me hacía mucha gracia porque Estos del Mar había venido del mundo del fútbol. Él era comentarista de fútbol. Y José Luis Ibáñez era comentarista, prácticamente no había sido ni comentarista ni locutor. Era redactor de ahí de deportes, pero le escogieron a los dos. Pero no habían narrado ni boxeo ni nada de eso en su vida, y lucha libre muchas veces menos. Entonces, no sabían prácticamente cómo funcionaba el mundillo. Y tú te ves prácticamente contar unas historias que ellos luego han confesado que ellos se inventaban. O sea, y muchas de las cosas que pasaban y tal, claro, en esa época, ahora hay internet y muchas cosas, pero en esa época no había ni revistas que hablaran sobre el tema de la lucha libre, ni sobre todo ello. Entonces, muchas veces les llegaban los eventos, entonces ellos empezaban a inventar que si una historia había pasado esto, que si lo otro, que si el presidente había decidido que ponía el título en juego porque le caía muy mal el otro, un presidente que prácticamente ni existía el hombre, era una figura, claro, Big Man Mahon, que era el dueño de la empresa, en todas estas cintas de VHS no lo mencionaban los comentaristas porque no tenían ni idea que el dueño de la empresa era Big Man Mahon. Había otro hombre de paja que era un actor
y no era ni dueño ni nada, al que hacían referencia Héctor del Mar y José Luis Ibáñez. Claro, en esa primera cinta, una de las cosas que a mí me dejó loco, de uno de los primeros combates que había, era una batalla real. Claro, ya solo eso, una batalla real en la que había gente, que claro, ahora cuando os diga los nombres, mucho incluso los que no guste el mundo de la lucha libre, a ver, si no os gusta el mundo de la lucha libre y aún así, y no conocéis a Hulk Hogan, es que a lo mejor no sois de este planeta, porque Hulk Hogan en la última época, que le ha dado un poquito demasiados anabolizantes, ya se ha vuelto un poquito tal, entre otras cosas se ha puesto a apoyar a Donald Trump y el hombre se ha intentado romper la camiseta y no podía, porque a mí de pequeño lo que me encantaba estas cintas, que yo por cierto alguna vez lo intenté imitar, y mi madre me decía, ¿pero qué haces, niño? ¿Qué haces? Porque yo me cogía la camiseta de pequeño y me la intentaba romper como hacía Hulk Hogan cuando entraba al ring, el hombre ahí rompiéndose las camisetas, que por cierto, spoiler, las camisetas que usaba Hulk Hogan estaban preparadas para que se rompieran, o sea, no era una camiseta normal. Y claro, en esta batalla real, que por cierto, me hizo mucha gracia porque Héctor del Mar y José Luis Ibáñez dijeron, sí, esta batalla es real, en la que hay muchos luchadores y tal, y cuidado, porque ha habido una invitación, no sabemos si la ha aceptado, de Hulk Hogan, de poner el título mundial en juego. Y sale Hulk Hogan, sí, ha aceptado, el título mundial está en juego. Y es que el título mundial en ningún momento estaba en juego. Pero es que ya digo, es que estos hombres, estos comentaristas se inventaban las cosas que pasaban, los resultados. Es que yo creo que, porque yo he visto promos de los luchadores hablando en otras cosas, y yo creo que ni siquiera sabían inglés, porque luego con el tiempo, que tampoco es que yo ahora sea muy ducho en inglés, pero entiendo en una promo cuando está diciendo una cosa y otra, sobre todo entender, hablarlo fatal, pero te ves las promos de esa época y te ves lo que traducían estos del Mar y José Luis Ibáñez, y empezaron a decir, porque dice que esto que le ha pasado, que no sé cuánto y tal, y ves la promo en inglés y dices, pero si no tiene absolutamente nada que ver con lo que me estás contando. Se montaban unas historias que por eso me hacía gracia. Pero a ver, había que tener inventiva, porque como yo digo, no tenían recursos materiales ni absolutamente nada. Entonces le llegaban a las cintas, ellos las tenían que narrar y bueno, sobre la marcha se iban un poco inventando. Pues en esta batalla real que salió gente, es que claro, esa época también me enganchaba porque salía gente como Jay Snake Roberts, que salía con una serpiente, o salía con una serpiente de verdad, con un saco. Y recuerdo que en esta batalla real que le elimina Terremoto Earthquake, por cierto, me rompieron la infancia, porque muchos de los nombres que decían los comentaristas también se los inventaban. Y claro, muchos de esos nombres que decían, oye, el poli, había otro que iba con la porra y vestido de policía, que se llamaban el poli loco, pero tú le veías el nombre que se llamaba y Bill Borsman, que no tiene absolutamente nada que ver. Se empezaban a inventar unos nombres y unas cosas, los comentaristas, y unas historias que te quedabas todo loco. Luego estaba el British Bulldog, que iba con un perrito Bulldog que le llevaba junto al ring. A ver, por ejemplo, el perrito no intervenía, pero por ejemplo, la serpiente, que yo luego he investigado y era todo fingido, menos mal, cuando hacían planos en los que pisaban el saco donde iba la serpiente, habían cambiado el saco y no pisaban de verdad a la serpiente que iba dentro, menos mal, pero hacían como que pegaban a la serpiente, o sea, tenían que poner en esa época un cartel el típico de en esta película no han sufrido animales al rodarla, pues el típico cartel lo ponían. Pues salía también el marinero tarugo. Claro, es que muchos de esos personajes, y por eso a mí me enganchó, eran los icónicos de la época. Jimmy Superfight Snuka. Jimmy Stakadugan, que por cierto de ese tengo una figura que esto es súper loco, cómo la conseguí. En el barrio, en mi barrio Entrevías, inauguraban una carnicería, que por cierto, la carnicería, pero en esa época, que ya era un podcast dentro de poco, pero las fruterías cuando la inauguraban en esa época, iban gente como Leonardo Dantes, Tamara, Tony Genil, pues en esta carnicería no tenían presupuesto, pero hicieron una especie de fiesta y tal, y cuando comprabas cualquier producto o la fiesta, no sé por qué, llámame loco, pero no sé cómo, me acabaron regalando un muñeco con su embaje original de los años 90 de Jimmy Stakadugan, que por cierto Jimmy Stakadugan, que tiene una canción que os la recomiendo, que está por ahí en YouTube, que es Stakadugan, de los que madruga para tomar la drogadura. Pues este hombre, que fue un icono en Estados Unidos y también en España, con su estaca que iba de madera,
pues regalaban ese juguete con su embalaje original, que yo lo tengo en casa de mis padres todavía. Pues me quedé súper loco de que te regalaran eso, que ahora es una pieza prácticamente de coleccionista. Pues otra gente como el Bárbaro, el Mercenario, Texas Tornado, que Texas Tornado ahora ha sido famoso porque se ha sacado la película El Clan de Hierro y sale su personaje de cómo se quedó sin pie. Y todo ello, toda la historia prácticamente, cómo luchó muchos años, y eran unos personajes icónicos. Mr. Perfect, Mr. Perfecto, que ahora comentaremos un poquito porque en esta batalla real tiene su papel protagonista. Shawn Michaels junto a Marty Jannetty eran un equipo por parejas y eran los rockers, los rockeros que le llamaban, entonces eran bastante característicos. Martillo Valentine, es que Martillo Valentine que iba de rubio de bote con sus codazos y tal. Y estaban prácticamente todos los icónicos en esa batalla real. Por faltar a alguien que faltaba, era el último guerrero. Pero ahora el último guerrero, ahora lo voy a comentar porque en esta misma cinta pasaba otra cosa. Entonces, en esta batalla real, Hulk Hogan la acaba eliminando. El marinero Tarugo, que era su amigo de toda la vida, con el que se iban a jugar al mus todos los domingos, pues le traiciona al marinero Tarugo, los dos acaban discutiendo. Y la batalla real al final quedan 4 luchadores que a mí prácticamente me gustaban mucho. De esos 4 luchadores, prácticamente el que más lejos ha llegado fue Shawn Michaels, que yo en esa época, claro, yo cuando estoy viendo esta cinta, yo tendría a lo mejor 6, 7 años, algo más, era el 97, 98, en esa época, en la vida real, ya Shawn Michaels era campeón mundial, había ganado a Bret Hart, había ganado a Kevin Nash, a Diesel, a Undertaker, pero claro, yo ya, siendo niño, no me había llegado toda esa información, sabía que Shawn Michaels luchaba en parejas. Pues Shawn Michaels llega a la final junto a The Barbarian, Martillo Valentine y Mr. Perfect. Mr. Perfect era en esa época campeón intercontinental. Pues en esa batalla real, que la batalla real es hay que eliminar al rival por encima de tercera cuerda, pues Mr. Perfect la acaba ganando. Y claro, aquí lo que digo del lío de los comentaristas, que resulta que Héctor del Mar y José Luis Ibáñez dicen, es que Mr. Perfect, madre mía, qué sorpresa, es el nuevo campeón mundial de los pesos pesados. Y no, era una batalla real de exhibición, aquí no había títulos en juego ni nada, pero lo que digo, los comentaristas se hicieron un lío y claro, luego no sé qué hicieron en los siguientes, porque esa cinta había siguientes eventos, pero eran anteriores. ¿Qué harían los hombres para decir? Porque luego Hulk Hogan salía con el título de todas maneras. Entonces, ¿qué harían para corregir esa cagada que habían hecho de que Mr. Perfect era el nuevo campeón mundial? Yo me imagino diciendo, madre mía, la que hemos liado, la que hemos liado. Pues en esa misma cinta salen los Rockets contra los Nasty Boys y los Nasty Boys les descalifican. Que los Nasty Boys eran un personaje que eran los típicos moteros, ahí súper sucios, súper guarros. Pues los Rockers ganan por descalificación, pero fijaros cómo era la cosa, que no se sabían las reglas básicas de la lucha libre, estos del Mar y José Luis Ibáñez, que resultan que ganan por descalificación, pero por descalificación nunca jamás se puede ganar un título de parejas o mundial, porque tiene que ser por cuenta de 3 o sumisión. Pues empiezan a gritar como locos, los Rockers son nuevos campeones mundiales, no sé cuánto tal. Y claro, luego se ve al siguiente capítulo que no son campeones mundiales, porque no se puede ganar por descalificación. Y luego pasa en esa misma cinta que sale Paul Bearer, al que llamaban esta gente Pablito Terrores, fijaos también la traducción, le llamaban Pablito Terrores, y salían haciendo un discurso y tal, y salía el último guerrero, que también esa traducción que hicieron aquí, porque claro, pues eso se confundió mucha gente, porque luego había un luchador mexicano que se llamaba también el último guerrero, pero no tenía absolutamente nada que ver uno con el otro, no eran familia ni nada. Pues sale ahí el Paul Bearer con el último guerrero diciendo, ay, qué tal, no sé cuánto, tal, el último guerrero, en una especie de decorado que era como un cementerio y tal, con tumbas y tal, y el Undertaker, que era un luchador terrorífico en esa época, pues no estaba ahí, pero de repente sale detrás del último guerrero de una tumba, le ahoga, la asfixia, le mete en una tumba, le deja medio inconsciente al hombre. Por eso digo que salió varios meses que el último guerrero no podía luchar, de esto que había salido en el kayfabe. La vida real, luego me he enterado que es que la lió pardísima, quería que le subieran el sueldo, en plan, que yo quiero ganar más, que yo quiero ganar más.
Pero claro, como esto es como una película o como una serie. ¿Quieres ganar más? Ah, sí, no te preocupes. En el siguiente capítulo te vamos a matar o va a haber un accidente para que estés unos meses sin salir y ya verás como no quieres cobrar más porque no vas a cobrar absolutamente nada porque no participas. Y luego, en esas mismas cintas, que por cierto eran dos cintas, yo todo el rato veía la misma. Y luego, mirando ahí entre todas las cintas, encontré que había otra también con combates también de lucha libre. Que por cierto, ahí encontré la primera WrestleMania. Encontré el combate entre el último guerrero, el Hulk Hogan, combates contra Mr. Perfect y el Butterbeer Cade, el peluquero. Encontré combates de parejas ahí, los sacamantecas y tal. Y lo que también ahí veía mucho en esas cintas, que era lo que se llama la historia, era combates contra jobbers. Entonces aparecía el Undertaker, aparecía el Mr. Perfect y muchos luchadores, y luchaba contra luchadores locales y 100% de veces ganaban los luchadores famosos. Tornado Texas y otros, y eran luchadores jobbers, y combates eran cortitos, combates de 2 minutos, 5 minutos. A ver, molaba y tal, porque veías el arsenal de cada uno, pero eso al principio molaba, pero tú imaginas todo el rato ver a los mismos luchadores contra esos luchadores locales que siempre perdían, siempre perdían. Entonces te acababas un poco cansando. A ver, lo que molaba, y por eso en esa época hacían eso, porque no cruzaban normalmente, salvo que fueran un pay-per-view tipo Royal Rumble, WrestleMania o ese tipo de eventos, no los cruzaban. En esa época no existía, estamos hablando en el 90, 91, no existía Raw ni SmackDown, no existía estos programas semanales, solo se cruzaban en grandes rivalidades estos luchadores cada 4 meses o 5 meses, porque no es como ahora que hay un pay-per-view cada mes, incluso a veces cada 15 días. Y no, pues en esa época había Royal Rumble era en enero, WrestleMania era en abril, SummerSlam era en agosto y ya Survivor Series era en noviembre, diciembre. Entonces, a veces pasaban 2 o 3 meses o incluso más entre un evento y otro. Entonces, por eso hacían estos mini eventos o el Saturday Night Main, donde había luchadores principales luchando entre sí. Pues eso era la novedad, ¿no? Como ahora, que acabas un poco hasta el cuerno de ver en Raw o SmackDown. Yo acuerdo en la época cuando volvió a la televisión el Pressing Card, que veías un Orton contra Cena en el Raw, lo veías cada semana y acababas, ¿sabes? Viendo, o un Triple H contra Shawn Michaels cada semana, algo que debía ser exclusivo y decir, oh, esto lo voy a ver una vez al año, lo voy a hacer de manera exclusiva. Pues ver a esos grandes luchadores entre sí, luchando una vez contra otro en cada semana, pues te acababa cansando. Pero bueno, os quería traer esta época de la lucha libre, como lo conocí, estas cintas que grabó mi padre de Telecinco, estos principios del Pressing Card, que por cierto, como es curiosidad, muchas veces lo del card la gente dice, pero lo de Pressing era porque todos los programas de Telecinco de esa época, y también tenía los derechos de fútbol y todo, pues siempre era pressing fútbol, pressing baloncesto. Entonces siempre ponían la palabra de pressing. Entonces por eso se ha quedado lo del pressing cast. Pero en otros países absolutamente nadie conoce la lucha libre como pressing cast. Entonces ahí os dejo la curiosidad. Y nada, esos principios de la lucha libre. Por cierto, algunos de los comentarios, si os visteis la lucha libre de pequeño o la visteis de otra manera, quiero saber ese primer contacto de vosotros, cómo fue, esos luchadores que conocisteis. Así que nos vemos en el siguiente podcast y adiós.